Nuevamente nos reunimos para leer el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a leer en el capítulo 19 y trataremos de ir más allá de los símbolos. El capítulo 19 trata fundamentalmente el tema de la adoración verdadera. Nos encontramos en el versículo 4 una imagen que es conocida para nosotros porque la encontramos anteriormente en el capítulo 4 y en el capítulo 5. 24 ancianos que están adorando a Dios, postrándose en tierra, y están adorando a la persona de Dios que está sentada en el trono. Estos 24 ancianos están acompañados también de aquellos otros 4 seres vivientes que también aparecen en los capítulos 4 y 5. Y si nosotros avanzamos en la lectura del capítulo 19, en el versículo 10 vamos a encontrar un versículo que es muy importante. Bien, el apóstol Juan está disfrutando de ese momento, en esa visión. Está sumamente interesado al ver los acontecimientos que suceden alrededor suyo. Está viendo la persona de Dios y los ancianos y los seres vivientes que están arrodillándose delante de Dios. Y en eso, el ángel que está guiándolo se acerca para continuar con esa conversación en medio de una visión, y Juan se agacha para adorar a ese ángel, y el ángel lo detiene y le dice palabras que nosotros conocemos muy bien. Dice: no lo hagas, no lo hagas, yo no soy una persona para ser adorada. Dice: adora a Dios, adora a Dios. Otro tema que trata el capítulo 19 es el tema de las bodas del Cordero. Y aquí se habla en el versículo 8, dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. De lo que se nos está hablando es que esa esposa que ha sido traída para disfrutar del banquete de sus bodas, está compuesta por los justos, por todos aquellos que vivieron una vida de consagración a Dios, que vivieron una vida piadosa. Esas son las personas que forman parte de esa esposa, de esa novia, en el momento en el cual van a ser celebradas las bodas del Cordero. Y un poquito más adelante, en el versículo siguiente, el versículo 9, se nos dice que esas personas justas son personas bienaventuradas, personas dichosas, porque van a recibir el cumplimiento de las promesas de Dios, van a disfrutar de las herencias que Dios nos ha prometido, van a disfrutar de la eternidad prometida. Lo que significa es que todos los redimidos van a estar allí presentes, y todos los redimidos no solamente van a ser los invitados, sino al mismo tiempo serán la novia. Pero el versículo no termina aquí, y el versículo sigue comentándonos cosas que son realmente interesantes y también muy, pero muy importantes, porque también se habla de la persona divina. Y esto es muy importante. El libro del Apocalipsis le da un lugar primordial a la persona divina, y le da un lugar primordial a la verdadera adoración. La verdadera adoración es el punto de pivote de todo el libro del Apocalipsis. Pero una verdadera adoración requiere una persona correcta en la adoración. Por eso el ángel no dejó a Juan que se confundiera y que lo adorara. No soy digno de adoración. Por lo tanto, si quieres adorar de una manera correcta, de una manera verdadera, tienes que adorar a Dios. Esas son las palabras del ángel. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar esas palabras y tenerlas claras. ¿Cuál es el Dios
presentado en el libro del Apocalipsis. ¿Quién es el Dios presentado en el libro del Apocalipsis? A partir del versículo 11 y hasta el final del capítulo, se nos presenta a la persona divina. Y se nos dice que la persona divina es, o está representada, simbolizada por un jinete, bien, que está montado en un caballo blanco, y que el nombre de la persona que monta ese caballo blanco es fiel y verdadero. Eso está en el versículo 1, pero si nosotros vamos al capítulo 1, nosotros vamos a ver que en el capítulo 1 se presenta también a alguien que es fiel y verdadero. En el capítulo 3 se presenta a Jesucristo como el testigo fiel y verdadero. Y esto es sumamente trascendental. Nuestro Señor Jesús está siendo presentado como Dios. El libro del Apocalipsis lo hace en muchos momentos, y este es uno de esos momentos. Se nos dice en el versículo 12 que esta persona tenía muchas diademas en su cabeza. Pero cuidado, no son cualquier tipo de coronas. Las diademas eran coronas que generalmente eran de metales, y generalmente de metales preciosos. La representación de las coronas puede ser distinta, y en el caso concreto de una diadema es autoridad. Lo que significa que este personaje, que tiene el nombre de fiel y verdadero, es una persona que tiene gran autoridad, que tiene gran poder, porque no se habla de solamente una corona, sino de muchas coronas. El versículo 12 nos dice también que tiene un nombre que no es conocido, un nombre desconocido, porque nadie podía saber el nombre que tenía. Y esto a mí me recuerda que cuando Dios se presenta a Moisés para decirle que vuelva a Egipto, que tiene una misión que realizar en Egipto, Moisés no conoce el nombre de Dios. Y Moisés le reclama a Dios que le diga su nombre. El versículo 13 nos dice que estaba vestido con una ropa que estaba teñida de sangre, ropa ensangrentada. Y esta ropa ensangrentada nos hace ver, por un lado, la sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz para redención de nuestros pecados, pero también nos hace recordar la sangre de los mártires, de la cual en el libro del Apocalipsis también se habla, y que esa sangre tiene que ser vengada. Cuando se abre el quinto sello, se habla de la venganza, la recompensa, la restitución que reclaman las almas que estaban debajo del altar. Luego se nos dice, también en el versículo 13, que el nombre de este personaje es la palabra de Dios. Fijaros qué importante es esto, porque la palabra de Dios, fiel y verdadero, la ropa ensangrentada, nos está dirigiendo a la persona de Jesús. La palabra de Dios, el propio autor del libro del Apocalipsis, comienza su discurso hablando de la palabra de Dios. ¿Os acordáis del capítulo 1 y el versículo 1 del Evangelio de Juan? En el principio era la palabra de Dios, porque esa palabra, ese verbo, ese logos, era Dios. Pero también hay más elementos. En el versículo 14 se habla de los ejércitos celestiales.
Y este personaje está dirigiendo como general los ejércitos celestiales. El libro del Apocalipsis presenta anteriormente esta idea, este concepto de un general de los ejércitos celestiales que lucha en contra del mal. En el capítulo 12 nosotros vemos a Miguel que lucha contra el dragón. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos esta idea también de los ejércitos de Dios, de que Dios va delante de sus ejércitos. Y luego nos dice que tiene una espada que sale de su boca. Y esto también lo vemos en el capítulo 1 y versículo 16 del libro de Apocalipsis. Nosotros vemos cómo esa persona divina está de manera patente presentada en el libro del Apocalipsis, y es la persona del Señor Jesús. Esto es importante. Es importante este capítulo, ¿por qué? Porque nos habla de adoración verdadera, nos habla de recompensa de los justos y también nos habla de cuál es la persona que tiene que ser adorada. Tres temas que son fundamentales. Nosotros debemos meditar seriamente en estas cosas para que nuestra adoración sea verdadera y para que el objeto de nuestra adoración sea el Dios verdadero. Y el mensaje que nos está dando este capítulo es importante también para nosotros. Tú y yo, querida hermana, querido hermano, querido amigo, amiga que estás escuchando, que estás viendo este vídeo, eres llamado por Dios a ser parte de ese pueblo de personas justas que van a compartir las bodas del Cordero, siendo invitados, pero también siendo la propia esposa. Que el Señor os bendiga. Sigan leyendo el Apocalipsis y traten de llegar siempre más allá de los símbolos.